Gracias te damos. Amén y amén. Hace un tiempo leí una historia, me llamó mucho la atención y tiene que ver con un soldado cuyo nombre es o fue Soichi Yokoi. Está allí en la pantalla. Para ese momento que le toman esta foto, él tenía unos 27 años y este era un soldado japonés que se encontraba en medio de la Segunda Guerra Mundial. Y en julio de 1944, cuando estaban en lo más fuerte de la guerra, el ejército de los Estados Unidos invadió la isla de Guam, esto en el Pacífico, así que allí se encontraba Yokoi con buena parte de soldados. Se dice que eran unos 22.000 hombres que estaban en esta isla y el ejército de los Estados Unidos llegó, empezó a invadir y empezaron a morir la mayoría de soldados que estaban allí. Yokoi, cuando se dio cuenta, o ellos se dieron cuenta de que estaban en desventaja y que el ejército de los Estados Unidos cada vez se estaba acercando más a ellos, junto con otro grupo de soldados, empezaron a esconderse donde pudieran. Algunos de ellos, pues los soldados el ejército de los Estados Unidos los encontró, los mató, pero Yokoi junto con otros lograron encontrar una cueva en la cual ellos pudieron esconderse y no los encontraron. Así que ellos en el día estaban en la cueva y en la noche salían para buscar agua, para buscar algo de comida y básicamente tenían que alimentarse de lo que encontraran. Los animales que encontraron en el medio del bosque, plantas que pudieron empezar a usar y el tiempo iba pasando y ellos seguían escuchando los bombardeos, seguían escuchando cómo el ejército de los Estados Unidos seguía yendo con fuerza en la isla. Así que lo que ellos pensaron que iba a durar unos días se convirtió en varias semanas. Lo que pensaban que eran unas semanas se convirtieron en meses y soldados empezaron a morir, algunos de hambre, otros de enfermedades, hasta que finalmente, y sin darse cuenta, Yokoi es el único que queda con vida. Y él decide mantenerse en medio de la cueva. Pasó el tiempo y Yokoi seguía allí, pero pasaron 30 años y Yokoi todavía seguía escondido en la cueva. Hasta que, según la historia, el 24 de enero de 1972, unos 30 años después, Yokoi salía de la cueva esa noche, como lo había hecho durante los últimos 30 años, para tratar de pescar algún pez, o había durante ese tiempo diseñado trampas en las que los animales pues llegaban y eso se convertía en su alimento. Esta es una de las fotos recientes, 30 años después de Soichi Yokoi, y en esa ocasión él se encontró con unos cazadores que también estaban en ese bosque y él pensó que eran parte del ejército de los Estados Unidos. Así que trató de pelear con ellos, pero como estaba tan débil, pues no pudo hacerlo. Así que él prefirió o decía que prefería que lo mataran en ese momento antes de que fuera derrotado y fuera llevado como prisionero. Y los cazadores tampoco sabían qué estaba pasando con esta persona. Ellos decían, pero ¿qué le pasa a él? Tampoco le entendían muy bien lo que estaba diciendo. Así que él se dio cuenta de que esta persona no querían hacerle daño. Ellos lo llevaron a algún lugar donde eh, pudieron conversar un poco mejor, lo llevaron a las autoridades y ahí él se dio cuenta de que la guerra había terminado. Había terminado hacía casi 30 años. Además, él preguntó quién había ganado y le dijeron que Estados Unidos había ganado, así que él era japonés, ellos habían perdido. Se sintió triste porque 30 años después todavía tenía la esperanza
de que los japoneses pudieran ganarle a los Estados Unidos. Pero en ese momento él entendió que ya la guerra había terminado hacía mucho tiempo. Muchos de los que se conocieron posteriormente como veteranos de la Segunda Guerra Mundial, tanto de los Estados Unidos, de Japón y los otros países que participaron, pues fueron soldados que regresaron a sus naciones y tuvieron muchos honores, les hacían muchos reconocimientos. El caso de Japón, pues fue la nación que perdió, fue la nación que quedó destruida, pero fue la nación que más rápido se levantó. Y de ser una nación pequeña, destruida en medio de la guerra, una pequeña isla, se convirtió en lo que hoy en día es Japón, una de las naciones potencias en economía, en tecnología, en todo lo que de alguna forma la guerra hizo, que ellos, en vez de doblegarse, de rendirse, se pudieran levantar y pudieran construir una nueva nación. Y mientras que algunos de los que habían estado en esa isla de Guam y habían sobrevivido, habían regresado a Japón y algunos de ellos incluso viajaban por el mundo, algunos de ellos habían recuperado nuevamente sus familias, estaba Yokoi los últimos 30 años solo, lleno de temor, lleno de miedo, pensando que la guerra todavía continuaba y él no quería morir. Una de las historias que honestamente yo he leído más interesantes. Hay muchos relatos, creo que hicieron una película incluso sobre Soichi Yokoi, pero eso me ha hecho pensar en diferentes momentos de mi vida, en las cuevas en las cuales a veces nosotros tratamos de esconder. Si bien la historia de Yokoi nos parece algo exagerado y nosotros decimos cómo pudo durar 30 años allí y no tener la iniciativa de salir a ver qué estaba ocurriendo, a veces en medio de nuestras vidas nos encontramos nosotros con personas que perdieron hace un ser querido, hace 10, 20, 30 o 40 años, y que entraron en una cueva del luto, de la tristeza, y que todavía no han salido de allí. A veces en medio de la vida nosotros nos encontramos a alguien que era un joven y que por alguna razón, por alguna causa, por alguna decepción, sufrió y decidió esconderse en una cueva. Esa cueva de pronto fue una adicción, esa cueva de pronto fue algún hábito que tomó y que pasan los años y él continúa allí en esa cueva. Hay algunas personas que de pronto la cueva en la cual decidieron estar fue alguna iniciativa, algún negocio, alguna carrera universitaria, algo que quisieron hacer y en lo cual sintieron que fracasaron y decidieron de ahí en adelante quedarse en esa cueva. Salen de vez en cuando, como lo hacía Yokoi. De vez en cuando salen y miran un poco, de pronto, de vez en cuando dan una vuelta, pero nuevamente regresan a su cueva y deciden estar ahí. Ahora, las cuevas que o bien nosotros construimos o que encontramos ya hechas, como el caso de Yokoi, son aquellos lugares donde refugiamos nuestros temores, donde refugiamos nuestros miedos, donde nos refugiamos para escondernos de lo que en cierta manera no queremos enfrentar. Yokoi no quería enfrentar al ejército de los Estados Unidos porque entendieron que eran más fuertes que ellos. Así que decidieron simplemente esconderse tratando de salvar su vida. Y de esas cuevas, de alguna forma, ninguno de nosotros somos exentos. Y todos en algún momento queremos escondernos en las cuevas que nosotros mismos hacemos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vamos a estar nosotros escondidos en la cueva de la frustración, del enojo, del fracaso, de la traición?
Cuando nosotros vemos las escrituras, la mayoría de los hombres y mujeres de la Biblia también quisieron en algún momento no saber de nada ni de nadie y esconderse en su cueva, esconderse en su dolor. Pero uno de los más interesantes para mí es el profeta Elías. El profeta Elías es catalogado como uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Si bien no tiene un libro como tal que lleve su nombre, en Primera de Reyes está registrado parte de su ministerio. Elías lo conocemos como un hombre de fe. Elías se le conoce como el profeta del fuego, ya que en varias ocasiones que Elías ora, fuego desciende. Elías, Dios lo usa para enfrentar a uno de los reyes más malos que tuvo Israel. Su nombre era Acab. Pero si Acab era perverso, su esposa Jezabel era diabólica. Ella, mujer, era prácticamente una bruja y atemorizaba al pueblo y había hecho que el pueblo se desviara de la adoración a Jehová a la adoración a los Baales. Y en esta época es que Dios levanta al profeta Elías. Como parte del juicio de Dios, Elías ora para que durante un periodo de 3 años no haya lluvia y con la falta de lluvia, pues también vienen muchos problemas a la nación. Sin embargo, durante ese tiempo, el Señor fortalece y sostiene a Elías. Primeramente, lo hace a través de un cuervo, de unos cuervos que les llevan alimento cuando él está junto a un arroyo. Luego la escritura dice que el arroyo se seca, pero el Señor envía a Elías para que una mujer que también es viuda y que tenía básicamente un poco de harina y un poco de aceite y ya no tenía nada más para ella y para su hijo, pero el Señor envía a Elías allí para que esta mujer lo sostenga. Y mientras que esta mujer sostiene al profeta, y durante los siguientes años de escasez, la escritura nos narra que nunca faltó ni la harina ni el aceite en medio de las vasijas. No solamente eso, sino que llega un momento en que Elías, al ver la situación del pueblo y cómo la gente le creía a lo que decían los profetas de los Baales, les hace un desafío. Ellos eran 450 y él estaba solo. Y dice, vamos a traer un buey, vamos a traer un toro y lo vamos a desprezar, vamos a hacer un altar y aquel altar sobre el cual descienda fuego del cielo, entonces esta será la señal de que ese es el Dios verdadero. Conocemos nosotros tal vez un poco de esa historia, está registrada en Primera de Reyes capítulo 18. El Señor responde a Elías, responde con fuego, consume el altar. Y ese mismo día los 450 profetas de Baal son destruidos. Esta es una de los enfrentamientos más poderosos que encontramos nosotros en la Escritura de cómo Dios muestra su poder y muestra su gloria a través de la vida de un profeta. Pero luego empieza el capítulo 19 y ahí es donde quiero que leamos un poco. Primera de Reyes, capítulo 19. Estaba dándole un poco de contexto de cómo está la situación. Y en Primera de Reyes, capítulo 19, encontramos uno de los episodios más humanos, más interesantes, más reflexivos de la vida, no solamente de Elías, sino que también nos hace reflexionar un poco en nuestras propias vidas. Dice la Escritura, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías, un mensajero, diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas
yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque el largo camino te resta. Se levantó pues, y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Versículo 9. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a todos tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimri, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas nunca lo besaron. Un pasaje muy interesante que en cierta manera trata muchos temas, pero uno de los temas aquí que sobresale es la condición en la cual se encontraba Elías. El hombre que en los capítulos anteriores ha tenido grandes victorias, se ha visto de manera poderosa la mano de Dios obrando, ahora se encuentra lleno de temor, ahora se encuentra lleno de miedo, ahora está en un estado de lo que podríamos llamar depresión. Primero decide irse debajo de un enebro, allí no quiere comer, allí lo único que quiere hacer es dormir, y finalmente allí lo único que quiere hacer es morir. Pero de allí el Señor lo levanta, le da comida, le da agua, le da ánimo y le dice, Elías, es necesario que sigas caminando, largo camino terrestre. Pero cuando llega a cierto momento, él encuentra una cueva.
Duró ya varios días debajo de un árbol y el Señor lo manda a llamar de allí. Y él ve una cueva y tal vez pensó, como pensó Yokoi, si me escondo en esa cueva, será más difícil que el Señor me encuentre ahí y me saque de allí. Así que Elías decide meterse en la cueva, pero el Señor va nuevamente a buscarlo a través del ángel y le dice, Elías, para mí esa palabra es sumamente especial. Elías, ¿qué haces ahí en esa cueva? Elías, ese no es tu lugar. Y Elías, ya tú has visto en otras ocasiones la mano de Dios obra. Elías, ya tú has visto que yo estoy contigo. ¿Qué haces allí metido en esa cueva? Creo que esa palabra muchas veces también nos llega a nosotros, que hemos sido salvos, que hemos sido restaurados, que hemos visto la mano del Señor, que hemos visto sus milagros, y que a veces aún con todo lo que hemos visto, que a veces aún con todo lo que sabemos de la Escritura, que a veces aún con todo lo que hemos enseñado a otros, aún así a veces nosotros mismos vamos y queremos meternos en nuestras propias cuevas. Y la voz del Señor nos dice, ¿y qué haces tú metido allí en esa cueva? Yo no te llamé para que estés ahí. Sal de ahí y levántate porque largo camino te resta. Pero adicional a eso, Elías aquí tiene una experiencia donde primero escucha un viento fuerte, y ahora no solo lo escucha, sino que lo empieza a sentir. Dice que el viento era tan fuerte que rompía lo que encontraba, rompía las peñas incluso. Pero luego la escritura dice, pero Jehová el Señor no estaba en medio de ese viento fuerte. Ahora no era solamente un viento, sino que empieza un temblor y ese temblor se convierte en un terremoto. Y entonces ahora Elías siente cómo todo se está moviendo, cómo todo se está abriendo, cómo las piedras se están cayendo. Pero luego la escritura dice, pero el Señor, pero Jehová tampoco estaba en el temblor, tampoco estaba en el terremoto. Finalmente el profeta del fuego empieza a ver fuego, empieza a ver una llama. Y él estaba acostumbrado y le gustaba el fuego, así que piensa que tal vez está Dios en medio del fuego, pero luego la escritura dice, pero el Señor tampoco estaba en medio del fuego. Hasta que finalmente escucha un silbido y una suave voz, que es la voz de Dios. Y la escritura dice que en ese silbido y en esa suave voz, ahí sí estaba Jehová, ahí sí estaba el Señor. El profeta que estaba acostumbrado a ver cosas estruendosas, ahora el Señor lo va a tratar de una forma suave. Y hay cierto, cierto sentido de misterio y de incógnita en qué era lo que esto realmente significaba. Para algunos, las primeras manifestaciones representaban la ley y representaban el estado en que la nación se encontraba, y el silbido representaba la gracia y la restauración que venía para la nación. Pero aún así, sigue siendo para mí un poco extraño por qué Dios decide hablarle a Elías de esta manera y por qué antes trae esas otras manifestaciones. Y aunque no puedo comprenderlo del todo, lo que sí entiendo es que el Señor muchas veces quiere aplacar un poco nuestros ruidos. ¿Cuáles son esos ruidos que tenemos actualmente? Muchas veces son nuestras preocupaciones, muchas veces es todas las cosas que nosotros escuchamos. Prendemos el televisor y escuchamos malas noticias, sintonizamos la radio y están hablando de lo mismo, vemos las redes sociales y hay división, están peleando por política, otras personas están en medio de dificultades, están en medio de crisis, y todo eso son como ruidos que escuchamos a nuestro alrededor, y que a veces tanto ruido que escuchamos
pero al final Jehová no está en medio de esa ruina. A veces de pronto nosotros lo que estamos escuchando es la lucha de cada persona, muchos de ellos por querer tener o por querer hacer. Y eso es como cuando vamos de pronto a una plaza de mercado, cuando estamos en el centro de alguna ciudad donde hay tanto comercio y la gente, cada uno de ellos quiere vender sus productos. Y entonces uno está ahí y a veces simplemente va caminando, pero las personas le empiezan a decir, venga, que yo le tengo aquí para venderle esto, y el otro está ofreciendo esto, y alguien va detrás de uno insistiendo que le compre esto o le compre aquello. Y a veces uno ni siquiera no está buscando nada de eso, pero la gente le está diciendo, venga, que yo tengo algo para usted. Y a veces así transitamos en medio de la vida, ¿no? Simplemente estamos caminando, pero escuchamos tantas voces. Y entonces cuando somos jóvenes, nuestros papás dicen, usted tiene que hacer esto. Pero nuestros amigos dicen, no, mejor haga esto. Pero hay alguien en medio de pronto de las redes sociales que escuchamos y dice lo que usted debería hacer esto. Y a veces escuchamos tantas voces y decimos, pero ¿cuál es la voz de Dios? Esos ruidos que nosotros a veces escuchamos y que nos preguntamos qué hacer en medio de eso. A veces es el trabajo que nos preocupa. A veces en medio de nuestros mismos hogares, los que estamos criando hijos, escuchamos ruido y escuchamos que se está llorando. Y a veces decimos, Señor, ¿qué me quieres decir aquí? ¿Qué me quieres hablar? Si bien Dios puede usar el fuerte viento, como lo usó en Hechos capítulo 2, si bien Dios puede usar un terremoto, si bien Dios usa el fuego también en la escritura, en esta ocasión decidió hacerlo a través de un silbido apacible. ¿Y cuáles son algunos de los silbidos apacibles por los cuales hoy el Señor quiere continuar hablando a nuestras vidas? Yo quiero mencionar en esta mañana algunos silbidos que usa el Señor para hablarnos a nosotros el día de hoy. Y especialmente para hablarnos cuando estamos en medio de nuestras pruebas. Pero que también nosotros debemos de manera intencional conocerlos para buscar ese silbido y esa suave voz del Señor. El primero de ellos es precisamente las Escrituras. Bien enseña la palabra de Dios en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17, que toda la escritura es inspirada por el Señor, inspirada por Dios. Pero luego nos dice que la escritura es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que la persona, el hombre de Dios, esté preparado para toda buena obra. La palabra del Señor ha sido y seguirá siendo el medio a través del cual el Señor continuará hablándonos a nosotros de manera especial cuando estamos en medio de nuestras pruebas y que necesitamos que Él nos enseñe, nos redarguya, nos corrija, nos exhorte, nos anime, nos instruya. Eso es lo que hace la palabra de Dios, la suave voz del Señor a través de la escritura. Así que si queremos escuchar de manera frecuente el susurro de Dios, pues también de manera frecuente debemos nosotros acercarnos a la escritura. Si queremos nosotros de manera frecuente escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, entonces de igual forma, de manera frecuente debemos nosotros acercarnos para conocer la palabra del Señor. ¿Y qué quiere el Señor decirme? ¿Qué quiere el Señor hablarme a través de ella? Junto con la palabra del Señor, la oración es otro medio para escuchar el susurro de Dios. A veces nos acostumbramos en la oración simplemente a orarnos, a hablarnos. Y a veces estamos tan acostumbrados a eso, no solo en la oración, sino en nuestras conversaciones habituales, que
Tenemos tanto para decir y queremos decir tanto y queremos hablar tantas cosas que a veces perdemos una de las cosas más importantes de la comunicación, que es el aprender a escuchar. A veces nos acercamos a Dios y queremos decirle tantas cosas, lo cual es bueno, pero no le damos el espacio, el momento a Él para que Él también nos hable a nosotros. Alguien dijo que la oración no cambia a Dios. Y en la oración no debemos intentar cambiar a Dios. La oración no cambia la voluntad de Dios, ni debemos intentar nosotros cambiar la voluntad de Dios, porque Él es soberano. ¿Qué cambia la oración? La oración nos cambia a nosotros. Y la oración debe llevarnos a que nosotros podamos entender, por lo menos de manera parcial, un poco de la voluntad y el propósito de Dios en nuestras vidas. La oración debe hacer que nosotros seamos cambiados y transformados, pero difícilmente vamos a ser cambiados cuando no damos espacio para que Dios hable a nuestras vidas. La oración en comunidad es importante, que oren otras personas por nosotros es una bendición, pero Jesús dijo, cuando tú ores, Mateo capítulo 6, verso 6, entra a tu aposento y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. En algunas versiones dice te recompensará en público. Esa oración y ese susurro que experimentó Elías, lo experimentó precisamente mientras que estaba en medio de la soledad. Y es que en lo interno, en la oración privada, cada uno de nosotros somos fortalecidos para poder estar en el público. Jesús es el ejemplo más grande que nosotros tenemos en la escritura de oración. Jesús es la persona más disciplinada que nosotros encontramos en la Biblia con respecto a la oración. Y eso era evidente, empezando por los discípulos, porque los discípulos lo veían, como el Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículo 35, narra o relata. Dice que él levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, salía y se iba a lugares solitarios y allí oraba. Probablemente una de las razones por las cuales Jesús hacía eso era precisamente para aprovechar el silencio de la mañana, la calma de la mañana, porque bueno, la mayoría de los días de Jesús eran días ajetreados, donde la gente lo buscaba para recibir algo de él. Y en algunas ocasiones no era uno o dos, sino habían días en que eran cientos e incluso miles que estaban buscando a Jesús. Hubo épocas en las que Jesús iba caminando por la calle, la gente se amontonaba alrededor de él y había gente que quería tocarlo para recibir algo. Y no solamente había gente que lo buscaba, porque querían conocer de la palabra, porque querían estar con él, sino que también habían otros que lo buscaban porque querían hacerle daño, porque querían apresarlo, porque querían juzgarlo. Y Jesús sabía que así eran sus días. Había gente que le estaba buscando para estar con él y para conocerle, pero habían otros que le estaban buscando para hacerle daño y para juzgarle. Así que Jesús tomó el hábito de prepararse en la oración antes de enfrentar eso en el día a día. Y nuevamente para los discípulos era evidente, de tal forma que un día ellos se acercaron y le dijeron, enséñanos a orar. Precisamente relacionado con lo que leímos en Mateo capítulo 6, que él dice, cerrada la puerta, ahora a tu Padre que está en el secreto. Jesús le dice, cuando ustedes oren, pueden usar este modelo. Padre nuestro,
que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Conocemos esa oración como el Padre Nuestro, que es una oración modelo que les da Jesús a sus discípulos para que ellos pudieran estar y aprender cómo comunicarse con el Padre. Así que la oración es ese medio a través del cual nos acercamos al Padre para santificarle, para bendecirle, para pedirle, sí. Jesús en medio de esa oración modelo dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, pero también para escuchar la voz del Padre, para escuchar la voz del Señor. Precisamente en esa relación con sus discípulos, en el capítulo 3 del Evangelio de Marcos, en una de esas ocasiones, y precisamente si estudiamos un poco mejor este pasaje, dice que la noche anterior, el día anterior y esa mañana Jesús ha estado precisamente en ese mover y en esa necesidad de oración. Luego en el día está en la montaña, está predicando, está anunciando la palabra. Hay muchos que le siguen. Y el versículo 13 y versículo 14 de Marcos 3 dice que cuando él subió al monte, llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Posteriormente estos son conocidos como los discípulos o son conocidos también como los apóstoles. Dice que Jesús los llamó a ellos, primero para que estuvieran con él, pero segundo también para enviarlos a predicar, porque a través de la predicación también el Señor hablaría a la vida de otros. Y ese es otro de los medios a través de los cuales Dios usa para hablar, que usa a personas imperfectas como yo, usa a personas que tienen luchas como yo, usa a personas que han estado en momentos en la cueva como yo y como otros tantos, porque todos los que anuncian la palabra primero han pasado por experiencias de estas. Pero usa a estas personas como yo y como usted para que seamos boca del Señor. Y eso es lo que va a hacer con los discípulos. Antes de que ellos estuvieran predicando, entonces van a estar con Él. ¿Por qué? Porque precisamente Jesús tiene que tratar con un Pedro que es impulsivo y que le cuesta seguir instrucciones y obedecer para convertirlo en un hombre que fácilmente era llevado por cualquier cosa y que fácilmente se estabilizaba a un hombre que va a tener firmeza. De Simón a Pedro, a roca. Juan, que luchaba con su orgullo, con su soberbia, que quería siempre figurar y que frente a cualquier diferencia que tuviera con alguien más, enseguida quería que Dios mismo mandara fuego del cielo y acabara con ellos. A convertirse en el profeta del amor, el apóstol, perdón, el apóstol, el discípulo, aunque también ese es un trabajo profético, el discípulo del amor, quien más habla del amor y quien empieza a ver la iglesia con la ternura que proviene del Padre. El Tomás, incrédulo, a convertirse en un hombre que seguiría fielmente a Cristo después de la resurrección. Estos hombres que estuvieron con él fueron transformados para que su predicación pudiera ser la voz de Dios a otras personas. Y ellos entendieron que la predicación iba más allá de un púlpito o de una reunión. Los discípulos nos muestran que la predicación iba con el testimonio de sus vidas. Los discípulos testificaban de lo que Cristo había hecho en ellos. Y esa es una de las formas en que nosotros podemos predicar.
Cuando compartimos con otros de lo que Dios hizo en nosotros, de lo que Dios está haciendo en nosotros, ahí estamos predicando. Los discípulos aprendieron en medio del camino que cuando ellos servían, ahí estaban predicando. Que cuando se relacionaban con la gente, ahí estaban predicando. Los discípulos entendieron que cuando ellos daban de lo que tenían, entonces estaban predicando. En Hechos capítulo 4 dice que no tenían ni plata ni oro, pero tenían algo más especial. Y era que tenían el poder de Dios dentro de ellos, el Espíritu Santo. Y por eso le pudieron decir a un cojo que estaba allí, una persona que no podía caminar en la entrada del templo, levántate y anda. Esta era una iglesia que predicaba con su manera de vivir. Y no solamente los discípulos, sino cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento y vemos la iglesia primitiva, que además predicaban en consistencia y en frecuencia, en realidad no eran los discípulos, en realidad eran las mujeres. Eran las mujeres que estaban en medio de las iglesias, que si bien públicamente los hombres eran los que tenían el liderazgo, las mujeres hacían la mayor parte del trabajo de predicación. Y cuando nosotros vemos las iglesias pentecostales el día de hoy, sigue el mismo principio. Si bien hay unos cuantos hombres que son los que lideran y figuran, son las mujeres quienes más predican y anuncian de la palabra del Señor. Y esa era la iglesia en los primeros días. Esta iglesia se convierte en una iglesia que anuncia la escritura, en una iglesia que adora, porque a través de la adoración escuchamos nosotros el susurro de Dios. Ahora, adoramos cuando leemos la escritura, adoramos cuando oramos, adoramos cuando predicamos, adoramos cuando cantamos, cuando ayunamos, adoramos en medio del silencio. Es importante que es esa forma de adoración y que es casa que a veces se convierte cuando simplemente vamos allí delante del Señor, nos conectamos con su presencia y por un momento en silencio permitimos que Él hable a nuestro corazón, que Él hable a nuestra vida, pero adoramos de manera especial a través de la obediencia. Como el apóstol Juan escribía en el capítulo 4, versículo 23, Él anunciaba que viene la hora cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. La adoración al Señor es rendición a Él, rendición a su voluntad, rendición a su palabra. La adoración al Señor es comprender que el propósito del Señor es perfecto y la voluntad del Señor es perfecta, aunque muchas veces sea diferente a la nuestra. La adoración entendemos que va más allá de un momento, que va más allá de una actividad en medio del servicio, aunque si bien eso es importante, la adoración es aquello que el Señor está buscando en medio de nuestras vidas, en medio de nuestro día a día. El susurro apacible del Señor, que está a través de la palabra, que está a través de la oración, que está a través de la predicación, que está a través de la adoración. Pero ¿quién es el que está detrás de todo esto? Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras. Así que cuando yo abro la palabra del Señor, ahí el Espíritu Santo, el autor de la Escritura, está ministrando a mi vida. Cuando yo voy en oración a Él, dice la Escritura que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Él está allí como nuestro consolador, como nuestra ayuda, como nuestra fortaleza. Cuando predicamos la palabra del Señor, es el Espíritu Santo
quien debe estar guiándonos a toda verdad, evitando que caigamos en el error, evitando que nos desviemos de la Escritura. Cuando predicamos es el Espíritu Santo el que hace la obra en medio de nuestras vidas. Nosotros, los que anunciamos la Escritura, tratamos de llevarla a los oídos de las personas, pero es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el que puede llevarla al corazón, el que puede hacer un cambio y una transformación real y genuina. Y es el Espíritu Santo quien merece y está en medio de la adoración, glorificando a Cristo, glorificando al Padre. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 26 y 27, Jesús lo anunciaba. Él decía, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Si el Espíritu Santo está con nosotros, no debemos tener miedo y no debemos escondernos en ninguna cueva, porque el Espíritu Santo está con nosotros. Si el Espíritu del Señor que habita en medio de nosotros, le pedimos a Él que nos ayude, aunque sintamos que nos están persiguiendo como sentía Elías, podremos en medio del susurro del Señor escuchar al Espíritu Santo diciéndonos, levántate porque el largo camino te resta. Sal de allí, levántate de allí. Y el Espíritu Santo, que es el consolador, es tan bueno y es tan lindo y es tan especial, que no viene para juzgarnos, que no viene para criticarnos, sino que Él viene para decir, ese no es tu lugar. Sal de allí, sal de esa cueva. No vayas a pasar allí como Yocoy, 20 años, 30 años. No, sal porque yo tengo algo más para ti. Sal porque el largo camino te resta. Amados hermanos, ninguno de nosotros somos exentos, tal vez, de caer en algún momento o de querer meternos en la cueva o de tratar de entrar. Pero cuando estemos ahí, recordemos que la palabra, la oración, la predicación, la adoración del Espíritu Santo son silbidos, son suaves voces del Señor que Él usa para decirnos, sal de allí, porque el largo camino te resta. Y en esta mañana, en el nombre del Señor, a cada uno de ustedes, jóvenes, señoritas, hombres, mujeres, niños, y a mí mismo de manera especial, a través de la palabra y de lo que hemos anunciado, el Señor nos está diciendo, no pienses en meterte en una cueva, no pienses en quedarte en la cueva si de pronto has estado allí. Levántate y anda, porque el largo camino te resta. ¿Qué tal si en esta mañana le pedimos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que Él sea quien ministra nuestras vidas y nuestro corazón? Espíritu Santo, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Y Espíritu Santo, he hablado de ti con temor y con reverencia. Lo que aprendemos, Señor, de ti a través de tu palabra, oh Dios. Señor, y en esta mañana te pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, que si, Señor, tal vez alguno de nosotros ha estado pasando o está pasando por algún momento de temor, por alguna cueva, Señor, Espíritu Santo, en esta mañana te decimos que no queremos estar allí. Y podemos escuchar tu voz que nos dice, sal de allí, porque el largo camino te resta. Amado Dios, sabemos que a cada uno de nosotros, Señor, nos resta todavía un largo camino. Sabemos, Señor, que a cada uno de nosotros, Señor, todavía nos falta
cosas por hacer. Sabemos, Señor, Espíritu Santo, que cada uno de nosotros, Señor, aunque ha tenido luchas, dificultades a lo largo de la vida, también ha visto tu gracia y tu misericordia. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que ese suave y apacible silbido, esa suave y apacible voz de ti, Señor, Padre, toque nuestra vida, toque nuestro corazón en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Señor, muévete en medio de nosotros. Muévete, Señor, en medio de esta congregación, Padre poderoso, y que seamos, Señor, un cuerpo vivo, un cuerpo de restauración, un cuerpo, Señor, donde la presencia y el Espíritu de Dios habite. Padre maravilloso, en esta mañana te pido, Señor, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, toque la vida de cada uno de los que estamos aquí. Amado Señor, y que tu presencia, tu espíritu, tu poder, Señor, toque nuestro ser y tú llenes hasta lo más profundo de nuestra vida. Oh Señor, háblanos, ministranos, fortalécenos en el poderoso nombre de Jesús. Te adoramos, Señor, te exaltamos, Dios. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más